Hemos invitado esta mañana a Óscar Ferrufino, que es el viceministro de Pensiones y Sistemas Financieros, a quien le agradezco mucho por estar acá con nosotros. Voy a aprovechar de hablar dos temas con usted. El primero, por el tema del sistema financiero, de lo ocurrido en el Banco Unión, y el segundo, de la ley de las modificaciones a la ley de pensiones. ¿Tiene conocimiento algo de estas dos personas que fueron aprehendidas ayer y que están ahora en celdas judiciales? Viceministro, bienvenido. Buenos días. No tengo ninguna referencia. Estoy enterando en este momento de estas dos personas. ¿Cómo evaluó el Ministerio el tema del Banco Unión? Usted también es el encargado de los sistemas financieros. Bueno, en este momento, como ustedes saben, el ministro el día de mañana va a hacer una declaración en la Asamblea, tiene una oral. Y bueno, yo imagino que ahí es donde se va a explicar toda la situación de todo lo que el Ministerio podría tener algo que ver, pero definitivamente desde el punto de vista que nosotros vemos, el Ministerio no tiene nada que ver y la declaración la hará el día de mañana. Como parte del directorio del Banco Unión, ¿qué le han encargado ustedes al nuevo gerente? Bueno, ahí se debe aclarar que nosotros no somos parte del... ¿El Ministerio no es parte del directorio? No es parte del directorio. El Banco Unión es, si bien una mayoría es del Estado, pero también hay privados, por lo tanto es una SA, por lo tanto tiene un directorio, tiene un gerente general como cualquier otro banco. Pero el Ministerio de Economía no es parte del directorio. ¿Quién se le ha encargado al nuevo gerente en todo caso? Miren, no sabría decirle, eso es el directorio del Banco Unión. Directamente. Muy bien. Entiendo que es un tema delicado y reservado, viceministro, y le agradezco. Hablemos de pensiones, hablemos de lo que ayer se ha aprobado. Muy bien. Ayer se aprobó una buena noticia en todo caso. El micrófono un poquito más cerca, por favor. Una buena noticia para todos los trabajadores. Un poquito para ir explicando, en pensiones existe nuestros aportes que hacemos a las FPs, todos nosotros que somos activos, todos los que hemos trabajado a partir de 1997 adelante, hacemos nuestros aportes a las FPs. Eso es por un lado. También tenemos la compensación de cotizaciones, que son nuestros aportes que hemos realizado las personas que hemos podido trabajar de 1997 para atrás. Entonces, esos son dos beneficios que tenemos nosotros las personas, todas las personas, ¿no? Pero además de eso, se crea con la ley 065 el Fondo Solidario. El Fondo Solidario es el que ayuda a mejorar las pensiones de muchos de los ciudadanos y lo que además hace que se cumpla la ley de pensiones el momento de llegar a los límites solidarios que actualmente ayer han sido promulgados e incrementados esos límites solidarios. Tal vez también señalar que la fuente de financiamiento, porque he escuchado mucho que con esto que se está aumentando, que no va a alcanzar el dinero, que no va a alcanzar, no va a ser suficiente para todos, es importante señalar que la fuente de financiamiento primero es el 3% del empleador, en este caso de los jefes, por ejemplo, de Unitel, de lo que trabajan ustedes, tiene que dar el 3% para el Fondo Solidario. Además, nosotros como trabajadores lo damos el 0,5% y de las primas que nos cobran de riesgo común y riesgo profesional, el 20% también va a este Fondo Solidario. Este Fondo Solidario es el que sirve para mejorar justamente estas pensiones. Muy bien. A ver, para ser más específicos, porque el tema siempre es un tanto álgido, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿En qué grado se los beneficia? ¿De qué montos a qué montos estamos hablando? Perfecto. A ver, los beneficiarios son todos los trabajadores, definitivamente. Lo importante es que entren en estos rangos que son los límites solidarios. Se entenderá, hay un límite inferior, que es una curva de abajo, hay un límite superior para todos los que no somos mineros y hay otro un poquito más arriba que es para los mineros. Ahora bien, todos los que estén en ese grupo donde se calcula con su referente salarial, entren ahí, son beneficiarios del Fondo Solidario. ¿Pero qué grupo es este? Este grupo es las personas en este momento, por ejemplo, que están, una vez que está promulgada la ley, las personas que ganan 6.000 bolivianos, por ejemplo, van a ser beneficiados del Fondo Solidario. Personas arriba de 6.000, 8.000, 10.000, 15.000, 20.000, lo más probable es que no sean beneficiarios del Fondo Solidario, porque con sus aportes es suficiente para poderse jubilar. Entonces, esas serían las personas beneficiadas. Muy bien. Realmente estamos hablando de más o menos un 80% de las personas que se benefician. Ahora, cuando estamos hablando de personas beneficiarias, ¿a qué nos referimos?
¿A qué monto de dinero nos referimos que van a recibir cuando se jubilen? Perfecto. Bueno, mucho va a depender de cada una de las personas, es totalmente individual. Del aporte individual. Del aporte individual. Pero lo voy a poner de una forma general. Vamos a suponer un maestro, que justamente traía un ejemplo, un maestro que ha trabajado 35 años, tiene un promedio salarial, el promedio salarial se calcula de los últimos 2 años, vamos a suponer que es 6.000 bolivianos. Entonces, este maestro, antes de la promulgación de la ley, se podía jubilar con 3.200 bolivianos. Eso equivalía más o menos de sus 6.000 bolivianos, un 53%. Esa era su jubilación. Hoy en día, con los 1.000 bolivianos que se está incrementando a este sector de la curva, va a poder recibir el 70%, que es 4.200 bolivianos de los 6.000 bolivianos. Por ejemplo, esta persona sí se va a beneficiar del Fondo Solidario. Muy bien. Lo que no me queda claro es, este es un ejemplo de un maestro. De un maestro, de 6.000. Vamos a otro que gane un poquito menos. Que gane un poquito menos. Digamos, una persona que gana... Imagino que esto es variable, ¿no es cierto? Variable, o sea, los 1.000 bolivianos tienen condiciones que tienen que cumplir. Exactamente. Vamos a suponer una persona que gana 5.000 bolivianos, sea maestro, sea médico, sea un trabajador privado de una empresa, gana 5.000 bolivianos. De esos 5.000 bolivianos, ha trabajado 35 años la persona, su referente salarial tiene que ser el 70%. 5.000 por 70% es 3.500 bolivianos. Esa debería ser su pensión. Si sus aportes ahorrados alcanzaran, digamos, a 3.000, por decir algo, lo que he ahorrado en las FPs, más lo que me han pagado anteriormente, mi aporte, todo lo que tengo es 3.000, antes yo podía llegar solamente hasta 3.200. Solamente si ganaba 5.000 podía llegar hasta 3.200. Hoy en día, con los 4.200 que es, voy a poder alcanzar los 3.500 que me indica la ley, que es el 70% de mis 5.000 bolivianos. Muy bien. El Fondo Solidario entonces va a apoyar, va a hacer que las rentas lleguen a un 70% del monto. Exactamente. Okay. Primera gran conclusión. Segunda, estamos hablando de las AFPs o del sistema de reparto, porque hay en algún momento en el sistema de reparto, en el antiguo sistema de reparto, hay pensiones muy bajas. Muy bajitas. Este Fondo Solidario, ¿cómo transforma esas pensiones muy bajas? Bien, primera cosa, no ayuda al sistema de reparto. No aplica para el sistema de reparto, y yo diría más bien el sistema de reparto, las pensiones mínimas están alrededor de 2.800 o 2.900 bolivianos, las mínimas, ¿no? Esto ayuda al nuevo sistema de pensiones, es decir, se crea el 2010 con la ley de pensiones, con la 065, es cuando se crea este Fondo Solidario. En primera instancia, en 1997, justamente cuando se quiebra el sistema de reparto, justamente, surge la nueva ley de pensiones, que era la 1732 en ese momento, que teníamos que hacer nuestros aportes a las FPs, todos nosotros, a partir de 1997. Ahora bien, lo que genera ahí es una generación sándwich, que creo que todo el mundo la ha escuchado, esa generación sándwich, en el cual era parte de atrás y era parte de este sistema, pero en este sistema no se les ayudaba en nada. Entonces, uno de los grandes mandatos de la ley era que no queríamos otra generación sándwich, más bien ayudar a esa generación sándwich. Y justamente se crea la ley 065, que es la ley de pensiones. Y ahí es cuando surge el Fondo Solidario, que ayuda a las personas hoy en día para que se puedan jubilar. Pero la gente que se jubiló con el sistema de reparto no es beneficiada. No es beneficiada, definitivamente. Porque hay rentas bajas también ahí, ¿no? Como digo, la más baja... De acuerdo a los años de aporte también, ¿no? Porque hay 1.900, 2.000, 2.200 en algunos casos. Claro, la gente del sistema de reparto, yo diría, a partir hasta el 2002, me parece, o 2001, 2002, es cuando ya se han jubilado, y es un grupo cerrado que desde el 2001, 2002 ya no se lo toca. Es un grupo cerrado, tiene sus incrementos anuales que está en función de la Unidad de Fomento a la Vivienda, la UFB, durante todo este tiempo. Muy bien. Esto, y finalizo con eso, por favor, es para los que ya están en el nuevo sistema, en el sistema FP, digamos. ¿No es cierto? En el sistema FP, ahí es donde se va acomodando. Se va acomodando, exacto. Muy bien, viceministro, agradezco mucho por haber estado con nosotros. Este es un tema muy amplio. Muy amplio. Tremendamente amplio y árido. Y medio complicado. Y medio complicado. Yo le agradezco mucho por haber estado acá con nosotros y habernos permitido conocer algo sobre lo que fue el día de ayer, la promulgación de las modificaciones a la ley de pensiones. Y nosotros seguimos en la revista.